Hola, somos Elda Maganto y Naira Gallardo y esto es El Enigma de Pandora. Buenas tardes, Hola, Naira. buenas, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, bien, recuperando el ritmo de los podcasts después de que en el último no pude estar de cuerpo presente por esto de la conciliación y de la vida, que además viene muy bien para lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, bien, ya Sí, recuperada y a tope. Así que muy bien, genial, me alegro contenta, muchísimo. contenta Yo me de, alegro de también de encontrar al verte. final el lugar, el tiempo, lugar y espacio para poder hacer esto. Se cuesta un poquito, pero bueno, pero al final se consigue. Bueno, es que además hoy vamos a hablar precisamente de esto, de la importancia de los cuidados, especialmente a la hora de crear. Si nos viene muy al hilo. Bueno, el tema en realidad surge de que nosotras mismas decíamos, es que qué complicado grabar un podcast, qué complicado tal, qué complicado escribir, qué complicado, ¿no? Y decíamos, pero ¿cómo lo hace la gente realmente? Que fíjate, un podcast como el nuestro, amateur, que tampoco nos lleva mucho tiempo, ¿cómo lo hace la gente? ¿Cómo se pinta un Guernica? ¿Cómo se escribe una novela? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo se pudo escribir Guerra y Paz? ¿Cómo? Entonces, nos alucina realmente que se pueda alguien dedicar tanto tiempo durante 10, 15 años de su vida a generar una artística. Entonces, a raíz de esa pregunta, hemos sacado algunas respuestas, conclusiones abiertas, porque esto nunca es, Sí, porque son las nunca es nuestras y habrá gente que piense otra cosa, ¿no? A mí es un tema que desde que fui madre me preocupa mucho, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando un poquito de cuáles serían las condiciones necesarias para que la creación artística se pueda producir. Y voy a empezar, pues, diciendo lo que decía Virginia Woolf, ¿no? Que para poder crear, una mujer necesitaría una habitación propia y una asignación económica que ella estimaba en 500 libras de su época. Y hace poco leí que la poeta Mary Oliver decía, el trabajo creativo requiere soledad, requiere concentración sin interrupciones, es decir, intimidad, un espacio aislado para deambular, roer lápices, garabatear, borrar y de nuevo garabatear. Al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Se necesita un espacio, se necesita silencio, concentración. Bueno, como digo, a mí desde que fui madre hace 4 años este tema me interesa mucho. Siempre lo tengo rondando por la cabeza. Yo no soy artista, pero sí soy una persona que necesita expresarse de una manera creativa. Entonces, antes de ser madre, o sea, ha habido un antes y un después. Yo antes de ser madre tenía muchos proyectos fotográficos, tenía el tiempo, el espacio y la energía necesaria para poder desarrollarlos. Sin embargo, en el momento en el que nació mi hija, desapareció el tiempo, el espacio y la energía. Si no tienes tiempo, no tienes espacio y no tienes energía, difícilmente puedes tener ideas. Pero bueno, el día que tengo ideas y digo voy a hacer esto, pues no tengo tiempo y no tengo espacio. Y el día que tengo tiempo y espacio, pues no tengo energía. Y entonces lo que me apetece hacer es descansar. Así que bueno, ahora mismo mis proyectos creativos giran en torno a mi cotidianidad, un poco por necesidad, por adaptación, pero también reconozco que mis intereses han cambiado y que desde que ha nacido mi hija, pues me gusta más retratar esa cotidianidad, ¿no? Ese mundo íntimo. Podría decir que después de 4 años la conclusión a la que yo he llegado es que es, no voy a decir imposible, pero sí muy difícil poder criar a un hijo o cuidar de tus mayores, porque hay mujeres que se dedican a cuidar de sus mayores o de personas dependientes o ambas cosas a la vez, ocuparte de la casa y además hacer una gran obra de arte como puede ser el Guernica que comentabas tú antes. Y ya no digamos si además trabajas fuera de casa. Luego Naira va a poner ejemplos de que sí se puede, pero bueno, a mí me parece imposible. Sí, bueno, a mí me parece imposible, aunque haya casos. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo lograron los grandes genios
tener ese espacio de intimidad, de soledad y de silencio. Esos momentos sin interrupciones. Cómo mantenían la energía necesaria para entregarse en cuerpo y alma a sus obras, como decías tú, durante años. Mm. Pues, como digo, mi conclusión es sencilla, es porque alguien se encarga de todo lo demás. Entonces, Ay, a no mí es me porque son genios, ¿el qué? no es porque, o sea, no lo han conseguido porque son genios. Bueno, hay Es una que, mezcla de las 2 claro, cosas. no, pero claro, ahora cuando lo relates, yo creo que para mí cada vez está más claro que no depende tanto de la genialidad, sino de otras cosas. O Claro, sea, tiene que haber talento, pero también tiene que haber otras cosas. claro, pero también hay mucho talento que no se ha podido desarrollar porque no ha habido Exacto. esas otras Claro, cosas claro. que no está esa estructura. Entonces, claro, esto de el genio, para mí cada vez es menos importante el genio y es más importante esas otras cosas, ¿no? Porque realmente es como la figura del genio es una figura como muy, la tenemos como muy, es muy, Idealizada. sí, o sea, es que no existe a lo mejor tanto el genio, ¿no? Y yo creo Es que eso que es un poco lo que se va a ver. tenemos una idea del genio, que es la idea del siglo XIX, la idea romántica del genio, y yo creo que eso tenemos que ir desmitificándolo porque vamos viendo, ¿no? Pues que no es siempre así y que entran en juego muchísimos otros factores. Y bueno, si Mm, habláramos del mercado de arte a día de hoy ya fliparíamos, pero eso sí. da para Para otro otro. podcast. Yo de momento me voy a quedar aquí Vale. en, como yo digo, ¿no? Que si es posible que alguien desarrolle todo su potencial es porque hay otras personas que se encargan de todo lo que hay alrededor. Y voy a citar a Eugenia Tenenbaum, que dijo en una entrevista, quizá Picasso no sería tan grande si hubiera tenido que prepararse la comida. Y como ella lo explica fenomenal, pues voy a parafrasear un fragmento de un vídeo que podéis encontrar en su Instagram, en el que dice, el genio artístico no existe como algo individual, es una sucesión de trabajos sucesivos mediante los cuales una persona individual puede aglutinar todo su tiempo alrededor de la creación artística a costa de que otras personas le cedan su propio tiempo. Y continúa diciendo, ¿cuál es la cantidad de trabajo invisibilizado, de cuidados invisibilizados y de tiempo invertido en estos hombres para que pudiesen hacer lo que querían hacer y pudiesen ser lo que terminaron siendo? Mm, Entonces, a mí hoy me gustaría reivindicar el papel de esas mujeres que han facilitado la labor de los artistas hombres. Y lo voy a hacer a través de dos de ellas, que son Clotilde García del Castillo, que fue la mujer de Sorolla, y también a través de Gala, a la que creo que la historiografía tradicional no la ha tratado nada bien. Y bueno, sí. luego hablaré de ella y veremos por qué digo esto. Empiezo por Clotilde García del Castillo. Ella y Joaquín Sorolla se conocieron siendo pues unos niños, ¿no? Unos adolescentes, cuando Sorolla tenía 15 años, ingresó a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos y allí conoció al hermano de Clotilde. Se hicieron muy amigos y el padre de estos hermanos, de los hermanos García, era un prestigioso fotógrafo que le ofreció a Sorolla la posibilidad de trabajar como su ayudante. Entonces Sorolla, casi viviendo con esta familia, aprendió a iluminar, aprendió la importancia del encuadre y además pues iba conquistando a la pequeña Clotilde que tenía 14 años. La historia de amor de Clotilde y Sorolla discurrió en paralelo a los continuos viajes del pintor y a toda su etapa de formación. Se casaron en 1888 y Clotilde fue su mejor apoyo. Clotilde, bueno, guardaba las ausencias de su marido, le animó en los momentos de estrecheces, fue su principal confidente, su continua fuente de inspiración y Sorolla la inmortalizó en gran cantidad de obras. Sorolla manifestó por ella un amor intenso y prolongado. La correspondencia de ellos, entre ellos, perdón, da fe de una relación inquebrantable y nos muestra a Clotilde como una mujer fuerte que se encargaba de llevar las cuentas de la casa, atender la correspondencia de su marido. Recibía a las celebridades que su marido iba a retratar en su casa madrileña, como podrían ser Unamuno o Alfonso XIII. Si él se iba de viaje, ella le enviaba pinturas y ropa limpia allá donde él se trasladaba para pintar.
se encargaba de que su marido siempre dispusiera de pinceles limpios o de que sus 3 hijos no le molestaran mientras trabajaba. En sus cartas, Sorolla le dice cosas como, bueno, los hijos son los hijos, pero tú eres mi carne, mi vida y mi cerebro. Y a su vez, Clotilde le decía a Sorolla que la vida para ella era muy dura, pero que ella sabía que él, antes de ser marido y antes de ser padre, era pintor, por encima de todo. Y por eso ella, pues, a pesar de que, como decía, su vida era dura, pero ella, bueno, pues así lo había decidido. Además de todo esto, Clotilde se convirtió en la mecenas y administradora de Sorolla, ayudaba a los comisarios de las exposiciones enumerando y describiendo las obras, hacía las listas de los invitados que tenían que acudir a las exposiciones. Y bueno, cuando en 1920 Sorolla sufrió un ataque de hemiplegia que mermó drásticamente sus facultades físicas y mentales, Clotilde se negó a incapacitarlo, luchó por una recuperación que resultó imposible y el pintor murió 3 años después, en 1923. Los 6 años que Clotilde le sobrevivió se volcó en organizar el Museo Sorolla en Madrid, donó al Estado la casa familiar que ellos tenían en esta ciudad y los cuadros que eran de su propiedad. Y luego, cuando murió Clotilde, sus hijos siguieron donando cuadros a este museo para que todos podamos hoy disfrutar de la obra de Sorolla. O sea, que yo diría que Sorolla sin Clotilde pues Sí. no existiría o no habría tenido a lo mejor el éxito que tuvo. Y ni Claro, porque nosotros podríamos a lo mejor disfrutar de ese museo. disfrutar, sí. Me parece el ejemplo y la historia de ellos como se me recuerda un poco a las familias, como muy, o sea, el concepto de la familia de Roma, ¿no? Que es como la casa, la mujer ahí como encargándose de como de sostener todo y el hombre como esa figura más pública entonces me resulta bonito porque al final es una historia en el que, ¿verdad? Que hay como los dos tienen claros cuáles son sus Sí, sí, objetivos y tienen un proyecto común y el proyecto común al final es pues el desarrollo esa de gran Sorolla. vida. Sí. Claro, y también ha pasado en otras ocasiones con otros matrimonios, quizás más sufridos, porque, bueno, pues todo el tema de, por ejemplo, Wagner también tiene una historia en la que su mujer es la que lo ayuda a construir esa casa de la ópera, tal, no sé qué, aunque luego hay un montón de historias de infidelidades en los que ya bueno, pues se desmorona un poco toda esa historia de felicidad conyugal, pero claro, en este caso es un matrimonio muy tradicional en el que está claro cuál es el objetivo de los dos, ¿no? Y en este caso es ella la que lo apoya a él y a lo mejor nos podemos preguntar si él también la hubiera apoyado a ella en algún otro proyecto profesional, ¿no? Entonces, Sí, son, y él siempre reconoció la labor de ella y la sí, familia, ¿no? Siempre se ha reivindicado de parte de la propia familia. Incluso hoy en día la historia de la abuela Clotilde, ¿no? Como le dicen, que a mí me encanta que le digan la abuela Clotilde, que la reivindican muchísimo y ahí se ve realmente lo importante que fue esa mujer para que realmente la obra de Sorolla saliera adelante, que es como un 50%, ¿no? No lo pintó ella, pero casi que gracias a ella eso existe, ¿no? Mm. los 2 ejemplos que he traído son 2 ejemplos de mujeres que han dado su tiempo, su energía, su vida a la construcción del arte de sus maridos, Mm. pero que han sido valoradas por ellos, Sí. que Mm. es lo que ahora voy a contar de Gala. Voy a hablar ahora de Gala, como decía, en 1929 llegó a París un jovencísimo Salvador Dalí para asistir al estreno de Un perro andaluz, que era la película que había realizado junto a su amigo Luis Buñuel. La cinta impresionó tanto a los surrealistas franceses que rápidamente pues acogieron a los 2 españoles en su grupo. Ujú. Uno de los miembros del grupo surrealista francés era el poeta Paul Eluard, que en ese momento estaba casado con una mujer que se llamaba Elena Dmitrievna Diakonova, que es Gala, más conocida como Gala. Ese mismo verano, algunos de estos vanguardistas, entre los que se encontraba Paul Eluard y Gala, viajaron a Cadaqués para pasar una temporada en casa de Dalí.
El pintor sucumbió rápidamente a los encantos de Gala y hacía grandes extravagancias para captar su atención. Hay que decir que Dalí era un tipo muy peculiar, que le costaba bastante relacionarse con los demás y relacionarse con el mundo en general. Entonces, bueno, pues Dalí se teñía los pelos de las axilas de azul, se untaba excremento de cabra, se colocaba un geranio en la cabeza, porque quería llamar la atención de Gala, pero era incapaz de hablar con ella, porque cada vez que se acercaba a ella le daba un ataque de risa y no podía pronunciar Pero palabras. porque era surrealista, Elda. Entonces No, esa es la bueno, forma de no, ligar no, su... en serio, Dalí era un tío muy raro. O sea, aparte de surrealista, era una persona peculiar. Bueno, una tarde durante un paseo por el Cabo de Creus, Dalí se arrodilló ante ella y entre risas le confesó pues su amor, ¿no? Que estaba enamorado. Y Gala le contestó, niñito mío, no nos separaremos jamás. Y niñito mío, porque ya tenía 11 años más que él. Y así fue, ya no se separaron nunca más. Resulta que el grupo de amigos volvió a Francia y Gala se quedó en Cadaqués. Muy bien. Gala se convirtió en la amante y en la musa de Dalí, que era un hombre tímido, problemático, inseguro, desorganizado y que, como él solía decir, su mujer lo salvó de la locura y de una muerte temprana. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo era Dalí, en Mi último suspiro, que es el libro de memorias de Luis Buñuel, que si no lo habéis leído, o sea, leedlo porque es una pasada. Mm, Bueno, pues en Mi último suspiro, Buñuel dice de Dalí lo siguiente, dice, lo que se ignora es que se trata del individuo menos práctico del mundo. En realidad, hasta su encuentro con Gala no tenía ningún sentido del dinero. Por ejemplo, Jeanne, mi mujer, tenía que ocuparse de sacarle el billete del tren. En París, su tía tenía que cogerle del brazo para hacerle cruzar la calle. Cuando pagaba, olvidaba pedir las vueltas. Y así todo. Y luego también dice, bajo la influencia de Gala que le hipnotizó, pasó de un extremo al otro e hizo del dinero el dios que dominaba la segunda parte de su vida. bueno, A ver, yo no dudo que Gala fuera una mujer ambiciosa, pero aquí también cabe preguntarse por qué la ambición es una cualidad que está bien vista en los hombres y no mm, en las mujeres, ¿no? Que ya estamos ujú, con este tema. Bueno, no sé si Gala era ambiciosa o no, la cuestión es que ella con 35 años abandonó a un poeta famoso, una vida de lujos en París y se quedó con un muchacho de 25 años que todavía no era nadie en el mundo del arte. Y que además la relación de Gala y de Dalí llevó a Dalí a un duro enfrentamiento con su padre que culminó el 28 de diciembre de 1929 cuando el patriarca echó a Dalí de casa, lo desheredó y le prohibió regresar jamás a Cadaqués. Gala se convirtió en su agente, su intermediaria con el mundo real, porque ya habéis visto que Dalí no sabía cómo relacionarse con el mundo. Fue su modelo, su gerente comercial, su asistente. Ella negociaba con las galerías, con los distribuidores y los museos, gestionaba las finanzas, le leía mientras pintaba, le aconsejaba y aportaba ideas para sus pinturas. Si bien hirió muchas sensibilidades, porque fue acusada de materialista, lo cierto es que cuidaba, mimaba y apoyaba a Dalí. De hecho, con el dinero que obtuvieron de las ventas de su primera exposición en París, se compraron una barraca de pescadores de 20 metros cuadrados sin electricidad. Y ahí es donde empezaron a vivir. Y poco a poco fueron transformando esta barraca hasta convertirla en lo que fue su residencia permanente. ujú. Dalí y Gala se casaron por primera vez en una ceremonia civil en 1934 y repitieron por el rito católico en el 58. A partir de los años 30, la fama de Dalí fue creciendo y la pareja viajaba de un lugar a otro para presentar las exposiciones del genio. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se refugiaron en Estados Unidos y en 1948 decidieron volver a España cuando Dalí ya era un pintor de fama mundial, su padre por fin había aceptado su relación con Gala y desde entonces el matrimonio pasaba las primaveras y veranos en Porligat y el resto del año en París o en Nueva York. En 1968, el pintor compró para Gala un castillo en el pequeño pueblo de Púbol,
al que solo podía acceder con el consentimiento previo y por escrito de su esposa. Pero bueno, esto Cuéntame. era al final un juego entre ellos. Era una No es, anécdota, claro, claro, es era anecdótico. como pues dentro de su juego de seducción, ¿no? Ah, Entonces a mí me sí, parece hasta divertido. Bueno, sí. y tras la muerte de Gala en 1982, Gala fue embalsamada y está enterrada en la cripta de ese castillo. La vida sexual de Dalí fue prácticamente inexistente, por el contrario, Gala tuvo numerosas relaciones extramatrimoniales a las que el genio nunca se opuso. A mí me encanta que Dalí escribió de Gala lo siguiente. Dice, Gala me ha dado el verdadero sentido de la palabra, la estructura que faltaba en mi vida. Yo no existía más que en un saco lleno de agujeros, blando y borroso, siempre en busca de una muleta. Ciñéndome a Gala he encontrado una columna vertebral y haciendo el amor con ella he rellenado mi piel. Primero creí que ella iba a devorarme, pero por el contrario me ha enseñado a comer lo real. Firmando mis cuadros como Gala Dalí, no hago más que dar nombre a una verdad existencial, porque no existiría sin mi gemela Gala. O sea, Dalí reconoce y de hecho le da el reconocimiento a Gala que merece firmando los cuadros como Gala Dalí. Reconoce que sin Vale. ella él no podría ser lo que llegó a ser. Las numerosas pinturas que hizo de Gala muestran su profundo amor por ella y algunas son las representaciones más afectivas y sensuales que tenemos en el arte occidental de una mujer de mediana edad, que también es algo que no suele Sí, aparecer en el arte. es cierto. A mí me parece que súper importante esa parte y me parece, yo no sé cuánto hay de leyenda negra creada para demonizar a Gala en toda esta historia de que ella tenía muchos amantes y que, él, y que no ellos no tenían relaciones y que tal, porque fíjate, ese texto que tú has leído me parece súper físico y súper erótico en Sí, y realidad. de hecho Entonces, me he saltado un trozo en el que él habla de cómo su esperma se perdía con la sí, masturbación y que con Gala lo había recuperado. sí. Pero ¿no te parece que, aparte de que yo creo que sí que contra ella sí que se genera, en esa cultura un poco misógina, se genera, porque era una mujer fuera de lo común y era una mujer fuera también de su época, se genera todo ese fantasma de las infidelidades, de la come hombres, de la insaciable, de todo este tema, que yo no tengo ni idea de si era verdad o no, la verdad es que no me importa, pero creo que también en este caso hay una pareja que, mm, o sea, no tenemos que definir la sexualidad entre una pareja de una manera heteropatriarcal, o sea, es que a lo mejor ellos, su manera de vivir su sexualidad y sus relaciones eróticas, en este caso, pues era pues, como quisieran que fuera, ¿no? Entonces, Claro, es que, claro, perdona, frente a este texto tan físico y tan erótico, toda esa fama de que ellos no tenían relaciones y que por eso ella se acostaba con todo Dios, pues es un poco como contradictorio, ¿no? es que yo creo que a Gala se la ha tratado muy mal porque en su momento yo creo que eran incapaces de entender la relación que Mm, Gala y Dalí tenían, ¿no? Porque igual mm, que hemos visto que Sorolla y Clotilde tenían una relación que encaja perfectamente en lo que ujú, es la estructura social del siglo XIX, Gala y ujú, Dalí no. Gala y Dalí tienen un matrimonio abierto, digamos, en el que cada uno puede tener relaciones sexuales con otras personas, en el que Gala es una mujer ambiciosa a la que le gusta el dinero, que es lo que decía yo antes, qué mal visto está que a una mujer le guste el dinero, que una mujer sea ambiciosa. Y mm, ahora menos, ¿no? Pero en ese momento todavía más. Entonces yo creo que a Gala se la ha juzgado muy duramente con unos parámetros en concreto. ujú, Y sí es verdad que Gala tenía muchas relaciones sexuales cuando estaba con diferentes hombres, ¿no? Ya cuando estaba con Paul Eluard, pues mantuvo una mm, relación extramatrimonial con Max Ernst, que era también un pintor del grupo mm, surrealista y tal. Es decir, ella tenía relaciones sexuales con otros hombres, ella vivía así su sexualidad, pero es que a su primer marido, a Paul Eluard, también le daba igual. Porque ellos entendían, pues, no lo sé, es muy del surrealismo, ¿no? El amor fou, el amor sí. loco, ¿no? Es un concepto muy del surrealismo. Entonces, Ahora pues quizás no lo vemos tan raro porque ahora como que parece que el poliamor es como claro, está tan de moda, pero en realidad el poliamor es una cosa que ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa es y en este caso es como muy es muy visible, ¿no? Esa relación abierta en la que yo lo que, independientemente de cuál haya sido los pactos que tengan entre ellos,
está claro que se querían muchísimo, que el uno sin el otro no se entendían ellos mismos el uno sin el otro y que ya está, se daban el papel que cada uno quería en su relación al otro, que es lo importante al final, porque yo creo que tú en tu pareja es darle el lugar al otro que el otro necesita para sostener eso. Y en ese aspecto a mí me parece bueno, con sus sombras también, porque todas las parejas tienen sus luces y sus sombras, seguramente la de Sorolla, o sea, todas los tendrán, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí parece que como desde que algo se salga un poco de lo estándar, Sí, de la tendemos norma. a demonizar y además tendemos a demonizarla a ella en este caso, porque a lo mejor si hubiera sido Dalí el que hubiera tenido 7.000 amantes, en ese momento no se hubiera demonizado. A lo mejor ahora nosotros sí, pues porque pasa un poco como con Picasso, ¿no? Que su figura se está como revisionando porque él era el que tenía 7.000 amantes, ¿no? Y bueno, y toda esa vida perturbadora en cuanto a en el amor que tuvo, ¿no? Y entonces ahora hay como un revisionismo de su figura como creador y como su figura masculina. Sí. Yo creo que si hubiera sido Dalí el que hubiera tenido la vida de gala, la vida sexual de gala, no hubiera habido ningún problema. El problema era porque lo tenía ella. Y entonces ahí es donde está lo injusto, ¿no? Y ahí es donde está un poco ese volver un monstruo a una mujer que en este caso lo único que le aportó a su pareja fue la estabilidad suficiente para que él pudiera crear esa obra que Mm. además hemos disfrutado todos también gracias a ese pack, a ese tándem. Sí, Así sí. que mm, Bueno, y está ya muy simplemente para acabar, pues eso que cuando murió Gala, Dalí perdió completamente el entusiasmo por vivir, tuvo un par de intentos de suicidio y al final, bueno, pues acabó falleciendo en el año 89 de causas naturales, pero es verdad que él, una vez murió Gala, pues ya perdió el interés de vivir, se fue al castillo de Púbol, que es donde estaba enterrada ella, y, y bueno, no sé, yo creo que era una pareja que se quería muchísimo, independientemente de cómo me caiga ella, cómo me caiga él o lo que sea, mm, pues me parece que era una pareja que se quería, que se apoyaba y que, pues también, como decías con Soraya y con Clotilde, ¿no? Tenían un proyecto en común que era, pues, que Dalí triunfara sí, y lo consiguieron. mm, Y bueno, ahora yo creo que nos vas a hablar tú del caso contrario, ¿no? De mujeres que sí han conseguido sí. O sea, sí, como con un mucho poco frente, esfuerzo, con mucho esfuerzo. con mucho No, esfuerzo. Bueno, sí, toda creación requiere un esfuerzo porque si no no sería claro. creación. O sea, te saldría solo así como de la nada y entonces no tendría no tendría ese concepto de crear, ¿no? Pero sí, yo creo que frente a la mujer del creador, también revisar un poco cuáles han sido las mujeres creadoras, ¿no? El papel de las mujeres creadoras. Entonces, em, cuando estabas nombrando lo de que desde que tú eres madre te cuesta muchísimo crear, hilar una idea y además cuando estás inspirada estás cansada, cuando no estás cansada no estás inspirada, ¿no? Pues porque es verdad que los procesos creativos no los controlamos muchas veces, ¿no? Y por eso es tan complicado. Se me viene siempre a la cabeza la anécdota de la premio Nobel Alice Munro, que su obra es básicamente de escribir relatos cortos o cuentos eh, cortos, entonces ella decía que ella en realidad su sueño era ser novelista. Ella era ama de casa, esposa y madre, lo primero, eh, pero ahí estaba como su pasión, su parte, la parte de su habitación propia que se guardaba para ella misma, ¿no? Y entonces en realidad ella hubiera querido ser novelista, o sea, escribir una gran obra tipo, pues, Guerra y Paz, supongo, ¿no? O sea, lo que tenemos como gran obra, pero ella escribía relatos cortos, ¿no? Y que esto no era circunstancial, es decir, se debía a que ella solo podía escribir cuando sus hijos dormían la siesta y lo que le daba tiempo de crear en esas siestas fueron esos relatos cortos que luego, curiosamente, el premio Nobel se lo dan por esa creación artística de los relatos cortos. Pero yo creo que esto sintetiza muy bien cómo las mujeres creadoras
muchas veces tienen que ajustar su creación a su vida como cuidadoras o su vida como amas de casa, ¿no? Y el otro ejemplo que también me llama mucho cuando hablamos de esto es el de María Moliner, que ella también, en este caso ella sí que escribe su famoso diccionario, que es la base de, es el diccionario de los diccionarios en nuestro idioma. Ella sí trabaja como bibliotecaria, pero el diccionario lo escribe en su tiempo libre, en su casa, en su cocina. Y sus hijos dicen como que el diccionario era como un hijo más. Siempre estaba allí presente en la mesa de la cocina mientras ella ponía la comida, la cena o lo que fuera, ahí estaba. Y luego ella, cuando conseguía, supongo, reservarse su tiempo, se iba haciendo pues como eso sí que es una gran obra, es verdad Sí. es una obra inmensa. Ella pensaba que lo iba a hacer en 2 años y lo hizo en 15. Pero bueno, también lo hizo en ese espacio íntimo de su hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura de la mujer estaba recluida y reducida a lo privado. Entonces era muy difícil que una mujer o sea, no ahora lo tenemos que ver en esa perspectiva, pero era muy difícil que una mujer pudiera profesionalizar y economizar incluso su creación, porque la que pintaba o la que componía música o la que tocaba el piano o la que escribía era un hobby muchas Mm. veces. La creación del hombre siempre ha estado eh, monetizada, no sé cómo decirlo, o sea, vamos, siempre se ha asociado a ay, no me sale la palabra ahora, vamos, pero que Sí, siempre se le ha asumido, monetización. sí, que siempre se ha asumido que era una labor profesional y que eso podía generar dinero. El de la mujer no, prácticamente pues las grandes pintoras que conocemos ahora, muchas, no todas, pero muchas, bueno, pues pintaban entornos domésticos y además no se entendía que pudieran vender su obra, ¿no? Pero de Entonces, todas formas, sí. te interrumpo un segundo. Sí, sí, Eso sí, sigue sí. estando muy vigente, ¿eh? A mí como fotógrafa Sí. me pasa, pues lo típico que te dicen, qué guay que te puedes dedicar a tu hobby, o que la gente no lo valora y te están regateando todo el rato los precios, que dices, pero vamos a ver, que es que yo, o te piden cosas gratis, que dices, pero tú vas al dentista y le dices que te arregle una muela gratis o qué. Y yo creo que es Sí. algo que nos sigue pasando no solo a las mujeres, ¿eh? Nos sigue pasando en general a los que nos dedicamos a disciplinas pues artísticas o creativas, Mm, pues bien la fotografía, la ilustración, el diseño gráfico, sí. que no se valora y, Sí, se sigue viendo como un hobby, como tú te dedicas sí, a esto, pues por amor al arte, pero el amor es al arte cierto, porque yo no creo que paga facturas. está relacionado con la creatividad, está relacionado más con una pasión, creo, que con un trabajo. Y porque Mm, además yo creo que las personas que se dedican a eso son personas porque yo creo que nadie se puede dedicar al diseño gráfico si realmente no le gusta, ¿no? Pues porque es una cosa, o sea, claro, que estamos hablando de un tema creativo, ¿no? Entonces, creo que eso, cuando cuando es un trabajo de este tipo y a ti te apasiona, tú también corres el riesgo muchas veces de que como te gusta, sí. no lo cobras o no lo cobras como lo deberías cobrar. No lo digo en tu caso, digo en No, general no, y a no, mí yo sé pero tienes que me ha razón. pasado. Sí, Mm. sí, estás en lo cierto, vamos. Y cuando además eres mujer, creo que eso se potencia más. O sea, creo que eso encima es como, efectivamente, se ve como si fuera un hobby. Yo afortunadamente en mi caso, yo al ser arquitecta, eso es algo que está más profesionalizado y eso no te pasa tanto. Pero en el caso de cuando trabajas diseño gráfico, cuando haces otro tipo de disciplinas, la fotografía, tal, corres más el riesgo de tal, porque no se ve como una profesión si eres una mujer. Se ve más eso, pues como yo salgo a sacar fotos y yo no tengo ni que aprender, ¿no? Es como que tú no has tenido ni que estudiar para poder sacar una Ya, buena ya, foto. sí. Entonces, sí, realmente es un poco así. Entonces, sí, yo creo que ahí hay una base estructural que a nosotras no nos favorece. Y por eso también la tercera creadora con la que me quería centrar un poco más era Marie Curie, que bueno, le digo creadora, era investigadora y era científica,
pero para mí al final es un poco lo mismo, porque Bueno, es que independientemente, claro, la claro, creatividad no solo son disciplinas claro, artísticas, la creatividad, afecta a cualquier disciplina y en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? claro, es una búsqueda al final, ¿no? El que investiga puede buscar a través del arte, puede buscar a Claro, través de lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, eh, la figura de Marie es fascinante porque realmente ella sí que consiguió en una época, porque estamos hablando finales del siglo XIX, principios del XX, en el que, fíjate, en Finlandia me parece que el voto femenino se aprobó, no sé si fue en 1903, o sea, en Europa las mujeres pues todavía está ese, esa, ese sufragismo incipiente, ¿no? No habíamos conseguido nada realmente, ¿no? Y ella realmente, desde el principio, creo yo, es una mujer que es súper consciente de su talento, es súper consciente de las partes en las que ella tiene ideas originales en este caso enfocadas a la investigación, pero son ideas originales. eh, Ella es tan consciente de eso y es tan consciente de la importancia de que se reconozca su parte de su trabajo, que firma esas partes de su investigación para que se queden ahí, para que figuren como que son suyas. Eh, y realmente esa pasión que es la investigación, que es la pasión de su vida, la combina maravillosamente bien con su vida personal, con su matrimonio y con sus hijos, porque ellos tienen hijos, ¿no? Entonces, realmente me fascina cómo ella pudo hacerlo todo. O sea, no por lo menos desde fuera, obviamente habría que ver realmente lo que había ahí. ujú, Supongo que había muchísimo sacrificio. Um, pero pudo combinar los tres aspectos, ¿no? La vida familiar, la maternidad y su vida profesional. También es cierto que ella tenía su pareja, en este caso, compartían un proyecto común porque él también se dedicaban los dos a lo mismo y él está claro que era plenamente consciente del talento de ella y no le molestaba en absoluto, que eso es algo maravilloso porque es que a los hombres a sí, veces les molesta el talento de las mujeres, sean sus parejas o no. Entonces, en este caso nos encontramos un compañero de vida, de trabajo, que suponemos, ¿no? Que la apoya y además él cuando les dan el premio Nobel y él un poco como que se empieza como a ver que no se lo quieren, no quieren que ella, o sea, porque creo que al principio la intentan dejar a ella fuera y él dice que él no va a aceptar ese premio si no está Marie en la terna, porque se los concedieron a ellos dos y a otro compañero más. ujú, Entonces al final ella pues, ¿sabes? Consigue el primer premio Nobel, femenino en este caso, o sea, que es como un granito, pero está claro que ella tenía ese apoyo por parte de su marido. Con lo cual, aquí, para mí, el mensaje que se queda es qué importante es también, bueno, nos está quedando un podcast súper reivindicativo, pero es verdad, qué importante es el papel de los hombres en el feminismo, porque ya bastante duro es todo como para que, o sea, para que encima no, tengamos que luchar también, que los hombres que sean nuestros compañeros y que nos apoyen y que veamos todos en ese mismo pack de vamos a apoyar el talento, que es que no se trata tampoco de nada más. Y entonces María en este caso era una mujer extremadamente talentosa que pudo desarrollar su talento, no tanto gracias al genio, sino a su constancia y a que en sus circunstancias su pareja no le dijo, no, oye, no, quédate en casa cuidando de los niños. O no le, además luego es verdad que la Universidad de París a ella, cuando Pierre muere, cuando su marido muere, él le asigna el papel de ujú. profesora y además es la primera directora de no me sale ahora el nombre, gabinete, no, ¿De departamento? de departamento de estos de investigación, ¿no? De laboratorio, ¿no? Entonces, la figura de ella me parece importantísima, sobre todo por la visibilidad.
la visibilidad que tiene ella. Y entonces esa visibilidad que tiene ella y que ella ha conseguido en lo académico, en la universidad, en todas esas instituciones, le abre mucho camino a otras Sí, muchas mujeres que vinieron después. sin Entonces, duda. claro, cuando nosotros hablamos o sea, por eso te decía antes la importancia entre cuando las mujeres se quedan en el ámbito de lo privado, aunque luego sean reconocidas, aunque tú luego a posteriores, 20 años después, 30 años después, le des un premio a una mujer que ha hecho una obra literaria maravillosa, pero que no ha sido visible durante toda su vida, qué diferente es a una mujer que sí ha podido ser visible, porque esa ha abierto muchísimo más camino para otras que se han podido inspirar en su obra, fuera de lo íntimo, sino, o sea, que son inspiradoras en lo profesional, ¿no? Ujú. Entonces, es un poco, lo quería hilar con, no sé si va a quedar muy hilado, pero bueno, en realidad Inténtalo, a ver qué vamos pasa. a intentarlo. A ver, yo sé que parece que no tiene nada que ver, pero, pero al final lo tiene. Claro, también hay un relato de lo que tiene que ser la vida de una mujer o de lo que le tiene que importar a una mujer en su vida. Y nosotras, supongo que, bueno, por edad, compartimos esas mismas enseñanzas. Si tomamos el cine como referente de lo que culturalmente tenemos que ser, por lo menos yo, mi adolescencia está marcada por las películas de adolescente, ¿no? Y entonces si tú piensas en las películas de adolescentes, eh, son todas películas de instituto, de chicas en el instituto, que lo único que quieren es enamorarse, o sea, se Sí. enamoran de un chico, ¿no? O sea, básicamente es eso, se enamoran de un chico, tienen que luchar porque ese chico se fije en ellas, porque, bueno, y luego están las bandas rivales, ¿no? Las chicas populares que forman esos grupos de chicas súper crueles que se critican, que te hacen la vida imposible. Entonces, todo eso crea una imagen de cómo son las mujeres entre ellas y cuál es la meta final de tú como adolescente, que al final es tener un novio maravilloso, guapísimo y que te quiera, ¿no? Porque al final parece que lo importante aquí es que te quieran. Curiosamente, todas estas historias, y ahora lo relaciono con lo de la visibilidad, todas estas historias, si te fijas, suceden en los dormitorios de las chicas, en interiores, ¿vale? En el instituto, en la casa de las fiestas Ujú. y si me pones en un sitio público, en los malls, ¿no? En los centros comerciales americanos, que es como una cultura que nosotros cada vez tenemos más presente. No salimos a la calle, sino que salimos a los centros comerciales. Son espacios privados porque son tu casa o la casa de otro, o los centros comerciales son también espacios privados. Es decir, tú te tienes que mostrar y te tienes que hacer visible solo de una determinada manera. No te puedes salir del papel. Entonces, ahora traigo otro ejemplo más moderno, ¿no? Sex and the City, Sexo en Nueva York, que me encanta el nombre en inglés porque realmente es la importancia de la ciudad dentro de cómo se construye esa historia. Esta historia de mujeres que son amigas entre ellas, que son casi sus vínculos más importantes, más allá de las relaciones que tengan con sus parejas, ellas se muestran en la ciudad. La ciudad es una amiga más o un lugar más donde ella mostrarse. Hay muchísimas escenas de exteriores, pasean por la calle y entonces yo creo que eso está muy relacionado con el tipo de mensaje que nos están trayendo. Es decir, al final el espacio libre es el espacio donde tú te muestras y se tejen otra serie de vínculos muy diferentes en el que, eh, bueno, pues hay más libertad, hay más posibilidades para ti y todas esas posibilidades se dan también porque tú te puedes arriesgar a ser diferente y a hacer de otra manera porque tienes una red de amistades, en este caso chicas, eh, que te van a apoyar y que te van a acompañar y que tú no vas a estar sola, ¿no? Entonces, la conclusión para mí es qué importante es que no tengamos solo ¿no? esa estructura que hemos hablado, ¿no? Del el primer ejemplo que hemos traído, que es
una estructura absolutamente tradicional de matrimonio, de un proyecto de vida que es el proyecto de tu pareja en este caso. En el otro caso, el caso de Gala, que se abre un poco más el espectro, pero al final es el proyecto de los dos, pero es el proyecto de él, ¿no? El ejemplo de Marie Curie, que también tienen un proyecto en conjunto, y en este caso es ella la que destaca más, pero qué importante es que tengamos ejemplos diversos en los que aferrarnos para entender que no es todo, o sea, que podemos realmente realizar nuestra profesión, nuestra pasión, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, y que todo es posible, aunque nos cueste mucho, porque si nosotras no creemos ni nosotras mismas que eso es posible, es que no lo vamos a hacer jamás, ¿sabes? Entonces, no sé si ha quedado muy bien, me acabo de echar yo aquí. Córtame, Elda, tú córtame. Yo estaba pensando, no sé a dónde quiere llegar Naila. He perdido totalmente, bueno, no pasa nada. No, No quiero pasa llegar nada. en que, me parece importante que hagamos visibles muchas historias diversas, en las que lo importante en nuestra vida no es solo las relaciones románticas, no es solo lo profesional, no es solo la maternidad, lo maternal, sino que nosotras podemos elegir quiénes queremos ser, y además nos hacemos visibles y nos reivindicamos a nosotras mismas, como en este caso nosotras también de alguna manera nos estamos haciendo visibles y nos estamos reivindicando a través de este podcast, que también es una forma de darnos visibilidad, ¿no? Entonces, creo que el resumen al final es qué importantes son los cuidados, qué importante es cuidarnos a nosotras mismas, cuidar a los otros, pero establecer unos vínculos en los que nosotras realmente podamos también ser cuidadas y podamos desarrollarnos y tener no nuestra habitación propia, nuestra ciudad propia. Yo ya no es como, no quiero una habitación propia, quiero una ciudad entera para mí y comérmela, ¿sabes? Y poder ser lo que yo quiera. Y esto es muy ambicioso, pero realmente yo creo que, que si encontramos la red y los vínculos, sí que lo podemos hacer. Si le damos importancia a esos vínculos, sí que lo podemos hacer. Bueno, ¿a quién se lo quieres dedicar este podcast tan difuso Bueno, y pues mira, heterogéneo? yo, como has hablado al final un poco de los vínculos y demás, yo se lo voy a dedicar a mis amigas, porque creo que son las personas que mejor me cuidan o que me cuidan de la manera que a mí me gusta más que me cuiden, ¿no? Mis amigas me respetan, nunca jamás me juzgan, me dan su cariño. eh, Antes del podcast te llamaba, ¿no? Que nosotras, cualquiera tiene un problema y te pueden llamar a las 12 de la mañana, o sea, a las 12 de la noche, y no pasa absolutamente nada, que ahí estamos haciendo oreja. No sé, yo siempre, parece coña, ¿no? Pero a mí mis amigas me quieren en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y hasta que la Es muerte nos cierto. separe. Y yo a ellas igual, ¿no? Entonces, Mm. bueno, pues no creo que escuchen el podcast, no lo sé. Pero si nos Son escuchan, buenas amigas a pesar de que no un beso y escuchen os el quiero podcast. mucho. Sí, es verdad, yo creo que también se lo quiero dedicar a mis amigas, entre las cuales te encuentras tú. Sí, bueno, tú Y también, por es supuesto. verdad que cuando están, en fin, en los podcasts internos que nos mandamos, en plan, es que hoy no puedo grabar porque me encuentro muy mal. No te da como miedo ni vergüenza decir que yo hoy no puedo, no puedo con la vida, o sea, no, y a lo mejor, fíjate, el otro día que además yo te mandaba, te decía, y es que estoy muy mal anímicamente, y fíjate, no se lo había contado ni a mi madre, ¿sabes? Entonces, pues por no preocupar, y sabes que con una amiga, pues te va a escuchar y no te va a juzgar porque probablemente ella ha pasado por lo mismo que tú, tu madre también, ¿no? Seguramente. Pero bueno, tu madre es que no la quieres preocupar. Entonces, lo que más me gusta de hacer cosas contigo, Elda, en este caso, como parte de mi vínculo de amistad, es que nos cuidamos. Me encanta cómo nos cuidamos, y es verdad
que bueno, que eso es importante para poder realmente llegar a hacer esto, ¿no? El sentirse cuidado, el sentir, no añadirte una presión, no. Yo sé perfectamente que en un momento dado te digo, mira, es que no puedo y no va a pasar nada, no hay recriminación, al contrario, es descansa, y también al revés Al también es revés así, también, ¿no? sí, sí. Es que Eh, nosotras, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Me encanta hacer el podcast contigo, porque cuando lo hablamos, una de las cosas que quedábamos, ¿no? Tú y yo, es que nos teníamos que cuidar mucho, que esto no iba a ser una carga, que iba a ser algo divertido. mm, Y es muy bonito, ¿no? Ya no tanto el grabar el podcast como la interacción que tenemos nosotras durante la semana y claro. está Es- guay. Al te, final te mo- es un sí, te cuidado, ¿no? Es motiva. una forma de cuidarnos. Sí, sí, porque además es verdad que hay veces que una no está muy bien. Yo, por ejemplo, que llevo un mes así un poco rara, y ha habido unos momentos en los que yo he estado como con mucha ansiedad, con mucho estrés por trabajo, por tal, y todo el rato, mira, no te preocupes, no pasa nada. Y yo creo que a la inversa también. Y luego una llega como más relajada, porque es verdad que yo siento que este capítulo he divagado, se me ha ido el santo, me he ido, pero por todos lados, y además lo gracioso es que lo tenía todo como muy estructurado. Yo improviso un montón. O sea, Elda y yo, tú y yo somos muy diferentes, tú Sí, eres mucho más blanco y organizado, yo negro. soy más de improvisar. En este caso lo tenía todo, oye, muy atado, tan finamente atado, que ha habido un momento en que he dicho, que tú me has dicho, ¿a dónde quieres llegar? Y digo, no lo sé. Cuando estructuré el guión tenía sentido, ahora no tiene ni el más mínimo sentido, pero ¿sabes qué te digo? Me da igual, o sea, como No pasa queda, nada. que no pasa nada, cada una está con sus procesos, yo llevo un Oye, mes complicado y oye, sí, sí, y además lo hemos hablado antes de empezar, ya nos perdonaréis, estamos las dos premenstruales. Yo llevo trenzas porque llevo el pelo sucio y no me apetecía lavármelo, o sea, la naturalidad yo ante soy todo, oye. premenstrual y estoy todo lo contrario, me he arreglado porque necesito sentirme un poco más divina, o sea, que aquí cada una. Por Pero eso es lo eso es que lo hay. bonito, es aceptarse, sí, sí, es encontrar el Claro. lugar donde eres aceptado y querido a pesar de divagar. Así que bueno, Pues nada, con este pues, podcast que yo creo que nos ha quedado muy majo a pesar de todo, nos despedimos ya. Os mandamos un beso a todos y un bueno, beso. otro día más. Un besito, Naira. Te quiero. Hasta el siguiente, yo también te quiero. Adiós. Adiós.